encuentro con mucha gente que dicen, algunos me dicen, yo acepto a Cristo todos los días. Oh, ¿y no sabía usted que a Cristo se le recibe una vez en la vida? Y con esa una vez, si fue genuina su conversión, la Biblia dice, no lo digo yo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo recuerdo cuando Cristo me salvó, la decisión que tomé, y luego mi esposa la semana después, y pudimos ver los cambios que el Señor empezó a hacer en nuestras vidas. No fue lo mismo ya. Nuestro hogar, nuestras vidas ya nunca fueron las mismas. Porque Cristo, cuando entra a la vida de alguien, al corazón de alguien, lo transforma. Eso es lo que es la conversión. Entonces, si alguien no recuerda alguna vez esa transformación, ese cambio de vida, a lo mejor es porque no es salvo. Y eso es lo que yo estoy pidiendo al Señor, que algunos examinen su corazón con esto. Porque hemos visto a 5 personajes ya y los resultados en sus vidas, que deberían ser los resultados que todos nosotros deberíamos estar experimentando en un momento u otro en nuestras vidas, después de ser cristianos. En Hechos 3:19 leímos que Pedro le predicaba a los judíos y les dijo estas palabras: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso nos dice que la conversión es un factor necesario, esencial en la salvación. Conversión, vuelvo a repetir, es una transformación. Y la transformación es el resultado o la evidencia de que hubo una regeneración. Regeneración es el término que se usa que se le llama al nuevo nacimiento. Y la prueba está en la transformación. ¿Sí me está siguiendo? Hemos visto ya 19 evidencias hasta la fecha. Con Simón Pedro vimos obediencia a la palabra de Dios, primera evidencia. Un cristiano quiere obedecer la palabra de Dios. A veces fallamos, a veces somos débiles, a veces desobedecemos, pero queremos obedecer la palabra de Dios. Antes de ser salvo, a mí me importaba poco lo que dijera este libro. Nunca lo leía, ni lo entendía, y mucho menos estaba tratando de vivir de acuerdo a lo que decía. Pero una vez que acepté a Cristo, empecé a querer obedecer la palabra de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Otra evidencia que vimos en Simón Pedro fue su humillación, que dijo: Señor, no soy digno de estar cerca de ti, Señor. Soy un vil pecador. Y eso el cristiano lo reconoce diariamente. Su propia incapacidad, su propia falta de ser dignos, hermanos. Y nos mantiene humildes eso. Otra evidencia de conversión. Número 3, vimos que el temor de Dios se apoderó de él. Tuvo temor de Dios. El cristiano tiene temor de Dios. El inconverso, el impío, no teme a Dios. Por eso vive como vive. ¿Se me está siguiendo? Luego vimos el cambio de dirección, que dejándolo todo le siguieron, dice la Biblia. Así, eso pasa, eso debe pasar, debe suceder, debe estar evidente en la vida de todo cristiano. Antes de ser salvos íbamos en una dirección, pero cuando Cristo nos salvó, cambió de dirección nuestras vidas y nos convertimos en seguidores de Cristo. Amén. Luego vimos al endemoniado de Gadara. Ese hombre que era miserable, que se afligía a sí mismo, que andaba corriendo en los sepulcros, gritando, atormentado. Y como Cristo no solamente le sacó la legión de demonios que tenía, sino que cambió su vida. Lo encuentran después los que lo conocían sentado, en otras palabras, con paz, con la paz de Dios en su vida. Esa es otra evidencia de regeneración, de conversión. Tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, toda circunstancia en la vida. Luego lo encontraron vestido. Antes andaba desnudo, ¿verdad? Desvergonzadamente. Pero ahora que recibe a Cristo, lo encuentran vestido. Eso se llama decencia, dignidad personal, recato, modestia. Es otra evidencia de conversión. Amén. Luego vimos que lo encontraron en su juicio cabal. En otras palabras, convencido. La salvación no es una cosa emocional, aunque podemos sentir emoción cuando arreglamos cuentas con el Señor, cuando aceptamos a Cristo, pero la salvación no es una emoción, es una decisión.
Decidido porque yo sé en quién he creído, estoy convencido. Y así encontraron a ese hombre endemoniado, que después de que el Señor tocó su vida. Luego vimos que no quería dejar al Señor, que le rogaba que estar con Él. Entonces eso nos enseña otra evidencia de conversión, es un amor y deseo de estar con Jesús. Luego el Señor le dijo: ve y cuéntale a otros lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y ese hombre salió publicando por todo Decápolis lo que Cristo había hecho en su vida. Esa es otra evidencia de conversión. ¿Qué evidencia? El deseo de testificarle a otros. Amén, hermanos. Luego vimos a ese leproso de los 10, el uno que regresó, que volvió. La primera evidencia de una verdadera conversión es volver, querer más del Señor, más de Cristo. El leproso fue el único que volvió. El que fue salvo fue el único leproso que volvió. Y así es con el verdadero convertido. No tiene que andar atrás de él. ¿Cuánta gente dice que recibieron a Cristo y ya nunca vuelven a poner pie en la iglesia? ¿Sí o no? Pero el verdadero creyente quiere más, vuelve y vuelve y vuelve, porque quiere más del Señor. Otra evidencia es que regresó glorificando a Dios, alabando a Dios. El cristiano alaba a Dios. El genuino convertido quiere alabar al Señor. Luego también se postró a los pies de Cristo. Eso nos habla de reverencia y adoración. El genuino convertido tiene reverencia al Señor, respeto por las cosas del Señor. Y luego dice la Biblia que le dio gracias. Fue el único que regresó, que volvió a darle gracias. Y hasta el Señor se maravilló y dijo: 10 fueron los limpiados, los sanados, y los otros 9 ¿dónde están? Solamente tú, solamente este samaritano, este extranjero volvió para darle gracias a Dios. Sí, ¿sabe por qué? Porque después le dijo: tu fe te ha salvado. Él fue verdaderamente salvo. El cristiano es agradecido y demuestra gratitud. Luego vimos al chaparrito Zaqueo, que dice la Biblia que recibió con gozo al Señor. Y esa es otra evidencia de verdadera conversión, el gozo de la salvación, el gozo del cristiano, que solamente el cristiano tiene, el gozo que es mayor que cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Luego vemos que quería reconciliarse con aquellos a quienes les había fallado, ¿verdad? Un espíritu de reconciliación. Un verdadero, genuino cristiano no va a querer guardar resentimiento, va a querer arreglar lo que tiene que arreglar con otros con quien ha tenido problemas, a quien les ha fallado. Luego vemos que ese hombre cambió su perspectiva, porque dijo: la mitad de mis bienes la doy. Antes era avaricioso, nada más quería acaparar. Era rico porque se hizo rico estafando a la gente. Pero ahora vemos dispuesto a dar la mitad de sus bienes. Eso se llama una perspectiva cambiada, un punto de vista cambiado. Esa es otra genuina evidencia de conversión. Luego vemos que quería dar la mitad a los pobres, generosidad, otra evidencia de salvación. El cristiano es generoso para otros y para la obra de Dios. Eso cambia. Por eso la gente que no es salva no nos comprende a los cristianos, y esto de dar ofrendas para misiones y que el diezmo y que para eso, no comprenden. Pero el cristiano quiere dar al Señor generosidad. Y luego vimos la semana pasada a la mujer samaritana. Y vimos 3 actitudes necesarias, requisitas, para que alguien pueda ser salvo, pueda convertirse. La primera de ellas es sed espiritual. Esa mujer tuvo sed y dijo: Señor, dame de beber para que yo no tenga más. Yo no venga a buscar aquí, yo no tenga sed. Nadie viene a Cristo sin tener sed, sin sentir una necesidad. Segundo requisito, tuvo que ser sincera, porque se acuerdan que Cristo le dijo: has tenido 5 maridos y el que ahorita con el que estás no es tu marido. Ella le dijo: es cierto, Señor. El Señor le señaló su pecado de fornicación y ella se asinceró con el Señor. Nadie puede ser salvo si no es sincero con el Señor. Podrás engañar a medio mundo, pero al Señor no lo engañas. Es otro requisito para poder ser salvo, ¿sí o no? Y por último vemos que tuvo fe, creyó.
Nadie puede ser salvo sin creer, sin la fe. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y vimos dos resultados o evidencias en la vida de esa mujer. La primera, denuedo. Denuedo es valor para ir a darle testimonio. No tuvo vergüenza para ir a dar testimonio a aquellos que la conocían, pero aún así fue a decirles de Cristo. Eso se llama denuedo. Es otra evidencia de conversión. Y por último, su testimonio fue tan impactante que otros en su pueblo vinieron a buscar a Cristo y también se convirtieron. Otra evidencia de conversión es un testimonio que resulta en la conversión de otros. Un testimonio que impacta a otros. Todo eso hemos aprendido hasta ahorita. Hoy vamos a ver a otro personaje sobresaliente que está en el libro de los Hechos esta vez, y es a Simón el mago. Así le dice la Biblia, Simón el mago. La palabra mago es la misma palabra que hechicero. Según lo que leemos en los versículos, lo que leímos en el versículo 9 al 11, vemos las siguientes características de este hombre antes de que escuchara el evangelio, antes de que se convirtiera. Primeramente vemos que ejercía la magia, que con sus artes mágicas, dice la Biblia, les había engañado mucho tiempo. O sea, era un hechicero, un brujo. Dice la Biblia que había engañado a la gente de Samaria, era un engañador. Y dice la Biblia que se hacía pasar por algún grande, quiere decir que era un impostor, un embustero. Y que le hacía creer a la gente que lo que él hacía era el gran poder de Dios. Eso es blasfemia. Era un blasfemo. Fíjese nada más, hermanos. La Biblia dice que creyó y fue bautizado. En los versículos 12 y 13, que también él oyó y creyó y fue bautizado. Así lo dice. O sea que esta historia en la Biblia nos enseña y refuerza estas 5 verdades. Primeramente, no hay límite al alcance del perdón de Dios. Amén. El perdón de Dios es mayor que cualquier pecado. En Isaías 55:7 dice la Biblia: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria a Dios. El perdón de Dios tiene un alcance más grande de cualquier pecado. Otra verdad es que no hay pecados que sean mayor que la gracia de Dios. Romanos 5:20 dice claramente: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios por eso. Amén, hermanos. Que su gracia es mayor que mi pecado. También otra verdad que aprendemos de esta vida de este hombre es que no hay vida que esté tan corrompida que no pueda ser purificada, que no pueda ser limpiada por la sangre de Jesucristo. Amén. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y 2 versículos antes dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad. Busque conmigo en su Biblia 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, deje una marca en Hechos 8, ahorita regresamos allá. Pero 1 Corintios 6 y versículo 9. 1 Corintios 6, 9. Mire lo que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11 me gusta: y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios. Mire Tito capítulo 3, está después de 1 y 2 de Timoteo. Tito capítulo 3 y versículo 3. Tito 3:3. ¿Ya lo encontró? Tito 3:3.
Mire lo que dice: porque nosotros, aquí se incluye el apóstol, aquí incluye Tito, aquí incluye a usted y a mí, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén, dice el cristiano. Éramos, pero ahora el Señor nos lavó, nos limpió. Amén, hermanos. No hay vida que esté tan corrompida que no pueda ser purificada, que no pueda ser lavada por la sangre de Jesucristo. Y otra verdad que aprendemos de esta historia de este hombre es que no hay caminos en la vida de alguien que sean tan torcidos que Dios no pueda enderezar. Dice la Biblia: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En eso se especializa el Señor, en enderezar veredas torcidas. Hermanos, no hay nada que declare o indique que Simón no haya sido verdaderamente salvo. Recordemos que la salvación no es por obras, sino por gracia. Amén. Es por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Por último, aprendemos esto: que si Jesús pudo perdonar y salvar a alguien como Simón, puede perdonar y salvar a cualquiera. Puede perdonarle y salvarle a usted también. Ahora, sin embargo, Simón comenzó bien, pero algo le estorbó en su vida espiritual para que no terminara bien. ¿Qué sería? Eso es lo que vamos a ver. Y su actitud quizás no era correcta. El apóstol Pedro le dijo: tu corazón no es recto delante de Dios. Pero sí fue salvo, aunque, oiga bien, creo que se detuvo su crecimiento y su madurez. Y quizás será por eso que ya no volvemos a ver su nombre mencionado en el resto del libro de los Hechos o en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que cuando Bernabé fue enviado a Antioquía para ir a examinar y a platicar, a ver a los que habían sido convertidos en Antioquía, llegó y dice la Biblia que los exhortó a los de Antioquía, los exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor? Hermanos, la salvación es gratuita, no cuesta ningún esfuerzo. A Cristo le costó su vida en la cruz de Calvario, pero el crecimiento y el desarrollo espiritual, eso sí cuesta. Pablo le dijo a Timoteo, si recuerdan, 2 Timoteo 2:1, le dice: esfuérzate en la gracia. Pedro le escribió a los creyentes expatriados lo siguiente: poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Y luego termina diciendo: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea que el cristiano necesita esforzarse para ser un buen cristiano. El cristiano necesita esforzarse en la gracia para permanecer en la voluntad de Dios. Para ser salvo no, pero para vivir una vida agradable a Dios sí cuesta esfuerzo. Para clamar las promesas de Dios, tener las bendiciones de Dios, sí cuesta esfuerzo. Ahora, ¿qué errores cometió Simón en su vida temprano, en su fe, que le estorbaron, que le detuvieron? ¿Qué errores cometen algunos creyentes, los cuales, al igual que sucedió con Simón, causan que se detenga el progreso espiritual
en sus vidas y que se ha estorbado su crecimiento, que se ha estorbado su servicio, su utilidad, su gozo y hasta su sencillez. ¿Qué hizo Simón mal que nosotros debemos de cuidar? Número 1, no cuidó sus pensamientos. No cuidó su forma de pensar. En el versículo 20, Pedro le dijo: has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. En el versículo 22, allá de Hechos 8, donde está nuestra historia, Pedro le dijo: quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hermanos, hay que cuidar lo que dejamos entrar aquí, lo que pensamos. Alguien dijo: la lucha en la vida cristiana está aquí, la batalla está aquí. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando Dios decide traer el diluvio y destruir toda carne? Que dijo Dios que una de las razones es que la explicación que da Dios en su palabra, en el capítulo 6, versículo 5 de Génesis, dice la Biblia que vio Jehová que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ya sus pensamientos estaban corrompidos. La Biblia dice que toda carne se había corrompido, pero ahí dice específicamente que el problema estaba con los designios de los pensamientos de su corazón. En Romanos 8:7 dice la Biblia: por cuanto los designios, esa palabra designios quiere decir las imaginaciones. Por cuanto las imaginaciones, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Otras versiones de la Biblia dicen: porque la mente carnal es enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermanos, la carne, nuestra vieja naturaleza, tiene sus maneras de pensar, sus hábitos, sus opiniones. Y debemos tener cuidado. La vida cristiana no se puede vivir con la manera de pensar antigua. La manera de pensar tiene que cambiar. Es por eso que Dios dice que Él quiere renovar nuestro entendimiento. Eso es lo que necesitamos nosotros a cada rato, porque el viejo hombre se levanta y las actitudes de antes prevalecen. Y ese fue el error de Simón. El error de Simón fue que antes él era un hechicero. Antes él estafaba, engañaba a la gente, y ahora trae ese pensamiento a la vida cristiana y quiere también comprar el poder de Dios con dinero. ¿De dónde agarró eso Simón? De la vieja naturaleza, de la antigua vida. ¿Sí me está siguiendo? No cuidó sus pensamientos. Hermano, tenga cuidado lo que está viendo aquí, lo que está oyendo, porque todo lo que ve, todo lo que oye está afectando su manera de pensar y va al corazón. Y esa es la segunda cosa que no cuidó Simón: no cuidó su corazón. Es por eso que Pedro le dijo: tu corazón no es recto delante de Dios. La Biblia dice en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo allá en Marcos 7? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso se lo estaba diciendo el Señor Jesucristo a los religiosos que se escandalizaban porque Él y sus discípulos no se lavaban las manos. Mira, come sin lavarse las manos, porque eso era parte de la religión judía, el lavarse las manos. Y el Señor les dice: lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca del hombre, porque entra y sale a la letrina, dice, últimamente. Dice: lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Es lo que debería estar cuidando. ¿Cuánta gente anda ahí tan preocupada? Hasta el Germex trae en la mano, ¿verdad? Cada rato. Ay, no quiero enfermarme. Y compramos el dineral que gastamos en agua purificada, porque no quiero agarrar una enfermedad.
Hay que lavar todo bien, hay que desinfectar todo bien. Pero ¿qué programación estás viendo en la tele? En esos programas de Netflix, en esos videos, en YouTube, en Facebook. ¿Qué de eso? ¿Cómo estará tu corazón? ¿De qué te sirve estar muy limpio por fuera y tu corazón? ¿Sabe cómo le dijo Cristo a los religiosos que se escandalizaban de que no se lavaban las manos? Dijo: sepulcros blanqueados. Por fuera lucen muy bonitos, muy preciosos, pero por dentro está lleno de pudrición. Cuide su corazón. Número 3, dejó que su vieja naturaleza controlara su vida espiritual, su vida cristiana, su forma de hablar, su forma de pensar. No se despojó del viejo hombre, como manda la Biblia al cristiano allá en Efesios 4:22 y Colosenses 3:9, que hay que despojarnos del viejo hombre con sus vicios, con sus malas costumbres, con sus malos deseos, y revestirse del nuevo hombre. No crucificó su carne, como dice Gálatas capítulo 5, que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. ¿Se acuerda que Pablo dijo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Falló en dejar que su vieja naturaleza controlara. Por eso ofreció dinero, pues eso es lo que estaba acostumbrado en su vieja vida. Y trata de traer eso a la vida cristiana. Y Pedro lo reprende, le dice: tu dinero perezca contigo. ¿Cómo vas a pensar que se puede comprar el poder de Dios con dinero? No estás bien, Simón, no andas bien. Y no es que no haya sido salvo, es que no crucificaba su carne. Nunca nos debería de sorprender de lo que es capaz el cristiano cuando anda en la carne. ¿Me estás siguiendo? El rey David, el dulce cantor de Israel, el escritor de la mayoría de los salmos, en un descuido, en un ratito, ¿qué hizo? Adulteró con la mujer de otro hombre, trató de engañar al hombre y terminó mandando matar al hombre. Todo eso por dejarse llevar por su carne. Y era un hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia dice que solo el cristiano puede llegar a comportarse peor que un incrédulo en la carne. La carne no es mi amigo. La Biblia dice: no somos deudores a la carne, sino al espíritu. Anda en el espíritu. Crucifica tu carne, despójate del viejo hombre y anda en el espíritu. Esfuérzate para vivir una vida que agrada al Señor. No le des rienda suelta a tus pasiones, a tus deseos, a tu manera de pensar antigua. La vida cristiana es diferente. Amén. Número 4, toleró el pecado. Uno no puede tolerar el pecado. Un cristiano no puede tolerar pecado. Debería de continuamente, diariamente estar confesándole al Señor sus pecados, porque todos los días pecamos, pero no deberíamos dejar el pecado ahí. No deberíamos de ponernos cómodos, a gusto con el pecado, porque el pecado siempre, siempre es abominación a Dios. Siempre. El pecado siempre va a hacer daño. No lo puedes dejar ahí un rato, porque te va a dañar, te va a endurecer, te va a afectar. ¿Sí me estás siguiendo, hermano? Tanto así toleró el pecado que volvió a ser esclavo del pecado. Estaba esclavizado a esa maña que tenía. Y por eso Pedro le dice: en prisión de maldad veo que estás. Lea Romanos capítulo 6, hermanos, ahí está bien claro. Dice: ¿cómo? Si ya fuiste salvado, Cristo te rompió las cadenas, ya no eres esclavo del pecado, ¿cómo vas a presentar otra vez tus miembros a servir al pecado? Presenta tus miembros, tu vida, para servir a la justicia. No vuelvas a esclavizarte a la vida antigua. Amén, hermanos. Número 5, dejó que brotara una raíz de amargura en su corazón. Pedro le dijo: en hiel de amargura veo que estás. Hebreos 12:15 dice claramente al cristiano, le dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y sabe, eso es los errores que podemos cometer todos nosotros también. A propósito, el remedio para la amargura es el perdón.
Esa es la razón por la que algunos se amargan, porque no han perdonado o no han pedido perdón. Y dicen, no, es que no puedo perdonar a fulano, a sultano por lo que me hizo. No puedo. Y aquella persona debe quitado de la pena, ni le importa. Pero el que está amargado se lo está carcomiendo por dentro su amargura. Y no nada más se lo carcome por dentro, sino que se estorba su crecimiento, se estorba su gozo, se estorba su utilidad al Señor, se detiene el progreso espiritual en su vida. Y empieza a contaminar a otros a su alrededor, porque la amargura es bien contagiosa, así como el coronavirus. Amén. Todos corremos peligro y estamos en riesgo de cometer los mismos errores que Simón. Y algunos es por eso que son estorbados. El progreso de su conversión es detenido y hasta vuelven eventualmente a dar pasos hacia atrás, a retroceder en su vida espiritual. Recuerda lo que dijo Pablo a los hebreos: pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Ahí está esa palabra. La misma palabra, bueno, no lo mencioné en este mensaje, es el primer mensaje. Después véalo, ahí está en Facebook. No está hablando de perdición, de perderse en el infierno. El cristiano no puede perder su salvación, sino está hablando de ruina, de echarse a perder, de ya no servir para nada. Eso es lo que pasa cuando se retrocede, hermanos. La vida cristiana no es para atrás, para adelante. Alguien dijo, el retroceso es lo opuesto al progreso. Pero eso es lo que pasa cuando no cuidamos esos errores, cuando no cuidamos los pensamientos, lo que dejamos entrar aquí, a quien escuchamos. Bien dice la Biblia, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ten cuidado con quién platicas. Ten cuidado a quién escuchas. Ten cuidado qué ves, qué música estás escuchando, qué programación están viendo tus ojos. Porque lo que entra al pensamiento, nuestra manera de pensar, es lo que vamos a hacer. Dice la Biblia, ¿cuál es el pensamiento de su corazón? Tal es él. O no cuidar el corazón, de que entre el corazón cosas que nos van a afectar, nos van a dañar, por dejar que la vieja naturaleza controle nuestra manera de vivir. La vida vieja es incompatible con la vida nueva en Cristo Jesús, por tolerar el pecado y no confesarlo, y por dejar que brotara una raíz de amargura. Esos errores los podemos cometer usted y yo, hermanos. Esa es la razón por cual cristianos muchas veces se quedan estancados y hasta empiezan a dar pasos hacia atrás. Pero concluyamos, ya para terminar, concluyamos con las evidencias de su conversión, de Simón, porque Simón sí fue salvo, la Biblia lo dice. Primeramente, una evidencia de conversión, oiga bien, es que buscaba la compañía de otros cristianos. Amén. Si algo ve en común de los primeros creyentes en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, dice que estaban juntos, unánimes, juntos, compartían todo, que estaban juntos. Hermanos, Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El cristiano busca y prefiere estar con sus hermanos en Cristo. Esa es otra evidencia de conversión. Yo me pongo a sospechar cuando algunos dicen: no, pastor, sí, fulanito, sultanito, sí aceptó a Cristo, nomás que no quiere venir a la iglesia. Y nomás hay una reunión donde hay otros cristianos y se aparta, no quiere estar con otros cristianos o no va. Digo yo, lo más seguro es que no es cristiano, porque el cristiano busca la compañía de otros cristianos. Se siente cómodo, se siente a gusto, se siente que tenemos lo más importante en común, porque tenemos al mismo Salvador, la misma fe. Amén. Esa es otra cosa que debería de causar que nos examinemos. La Biblia dice: prefiriéndoos los unos a los otros. Amén, hermanos. Número 2, otra evidencia de conversión. Cuando Simón fue reprendido, recibió la corrección, recibió la reprensión.
Si usted lee el versículo 20 al 24, Pedro fue bien duro con sus palabras. Le dijo primeramente: tu dinero perezca contigo. Tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Yo le digo eso a algunos cristianos aquí, ya nunca los vuelvo a ver. No, sí, se van a ofender, se van a indignar. Pero oiga bien, no estoy bromeando. El cristiano, una característica de un verdadero cristiano es que recibe la corrección, recibe la reprensión. El que no es, la rechaza. Proverbios dice claramente que los insensatos, los impíos, desprecian y rechazan la enseñanza, la sabiduría y la reprensión, mientras que el sabio recibe, welcomes it, como dice en inglés, la quiere, me ayuda. Quizás no me gustó, pero me ayudó, y la recibe. Esa es otra evidencia de conversión. ¿Alguien me está siguiendo, hermanos? ¿Ah? Tercero, tuvo temor de Dios. Otra evidencia, igual que Pedro, que cuando le reprendió Pedro y le dijo: esto es lo que te va a pasar, dice la Biblia: rogad al Señor por mí que estas cosas no me acontezcan. Tuvo temor. Tuvo temor, hermanos. Ya terminamos el libro de Habacuc este miércoles, estábamos estudiándolo. Y ¿qué es lo que dice Habacuc después de ver todo el juicio, la sentencia de Dios que viene sobre su pueblo y sobre el mundo? Dice Habacuc en Habacuc 3:2: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y temí. El cristiano escucha predicación, escucha palabra, lee la palabra y tiene temor de Dios. El que no es, le entra por aquí, le sale por acá, le vale, como dice. Amén. Esa es la diferencia de un convertido. Amén, hermanos. El temor de Dios es una característica bien marcada de un verdadero cristiano. Proverbios 3:7 le dice al sabio, al justo: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. En Proverbios 28:14 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El cristiano teme a Dios. Y número 4, para terminar, otra evidencia de Simón fue esta, de la conversión de Simón fue esta: que tuvo una actitud de humildad y genuino arrepentimiento cuando fue confrontado con su pecado. ¿Se acuerdan de ese joven en 1 Corintios 5 que tenía la mujer de su padre? 1 Corintios 5, léalo después. Y Pablo le escribe una carta bien fuerte a los corintios y los reprende. Y les dice: ese que están permitiendo ese pecado, el pecado de fornicación, incesto, ese dice, repréndalo y si no quiere hacer caso, echen fuera ese perverso. Así dijo Pablo. Pues leemos en la segunda epístola a los Corintios cómo reaccionó. ¿Cómo reaccionó? En 2 Corintios 2:6 dice Pablo, ahora le escribe a los mismos corintios y les dice: le basta a tal persona, ahora ese muchacho, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y en el capítulo 7, versículo 9 les dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Y luego dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Un verdadero cristiano, un genuino convertido, va a humillarse y arrepentirse cuando es confrontado con algún pecado. El inconverso, el necio, rechazará la reprensión, se mostrará insolente y soberbio. Y por eso dice la Biblia en Proverbios 16, 18 y 19: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Yo leo ese pasaje y ¿sabe qué? Me da miedo. Yo leo pasajes como eso y me da miedo. Y digo: Señor, no, prefiero humillarme con los humildes a repartir despojos con los soberbios.
Esa es otra evidencia de genuina conversión. Arrepentimiento, humildad. Termino con esto. Segunda a los Corintios 13:5 va a salir en la pantalla. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, les dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Hermanos, una de las cosas que yo le estoy pidiendo al Señor es que estos mensajes, todas estas evidencias tan numerosas de conversión, ¿sabe qué? Lo haga a usted examinarse. ¿Está en la fe? ¿Tiene a Cristo en su corazón? ¿Se pueden ver estas evidencias trabajando en su vida de evidencias de genuina conversión o no? Yo me temo que algunos ya por tanto tiempo que tienen en la iglesia, por costumbre, por asumen que ya son cristianos y asumimos que son cristianos. Pues no podemos ver el corazón, solamente Dios ve el corazón. El problema es este: no se ve fruto, no se ven evidencias. Y estoy orando pidiéndole al Señor, Señor, que alguien despierte, abra los ojos, que deje de engañarse a sí mismo, que se dé cuenta que no tiene a Cristo y que se arrepienta, reciba a Cristo antes que sea demasiado tarde. La gente más propensa a engañarse a sí misma somos los cristianos. Somos los que estamos en la iglesia, más bien dicho. Pensar que porque estoy en la iglesia todo está bien con Dios. Pero ¿se ven esas evidencias? ¿Se ven esas evidencias en su vida? Pablo les dice: ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Fíjese cómo les habla Pablo a los corintios. Es que muchos de los corintios quizás ni salvos eran. Por eso Pablo le está diciendo eso. Sabemos que tenían problemas con carnalidad, y algunos sí eran cristianos, pero andaban mal. Pero otros, le dice Pablo, examínense, ¿están en la fe? Entonces yo le pregunto a usted el día de hoy: ¿es usted un verdadero, un genuino convertido? ¿Se está viendo esta transformación, estos cambios en su vida? ¿O nomás usted dice que es cristiano? ¿Pero qué cambios se están viendo? ¿Qué transformación se está viendo en su vida? Vamos a orar, todos ojos cerrados. Señor.